Hoy vamos a hablar de diabetes y de su incidencia en República Dominicana junto a la doctora Milagros Alcántara, quien es directora médica del Centro Médico Hospité en Santo Domingo. Bienvenida, doctora, ¿cómo se siente? Hola, muy bien, gracias por invitarnos a este espacio. Gracias a usted por compartir con nosotros en este día. Para empezar, hablando un poco en cuanto a información general de la diabetes, ¿qué la genera? ¿Cuáles son las causas? Bueno, la diabetes en sentido general es una enfermedad multifactorial donde está incidenciada o se ve influenciada más bien por factores hereditarios, además de los estilos de vida que llevan las personas. Esto tiene mucho que ver, el sobrepeso, el sedentarismo, lo que comemos y la carga genética, nuestros padres, abuelos, madres, tienen mucho que ver en el desarrollo de la diabetes. ¿Existen muchos tipos? Básicamente en la edad adulta tenemos dos grandes grupos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ya hay otros tipos de diabetes que se pueden ver en edad madura, pero son poco comunes. El 90% de las personas suelen padecer la diabetes tipo 1, tipo 2, y el 5 al 10% del restante de la población puede padecer la diabetes tipo 1. Ya las otras representan muy mínimo porcentaje. Okay. ¿Existe una más peligrosa que otra, doctora? En sentido general no hay una diferencia en cuanto a que una sea más peligrosa que la otra, pero sí influye mucho en lo que haga el paciente o lo que deje de hacer el paciente en el desarrollo de otras situaciones que puede llevar la diabetes, y eso ocurre en cualquiera de los tipos de diabetes. Las lesiones a los riñones, al corazón, al sistema cardiovascular, al cerebro. Esos son básicamente los problemas que encontramos en los pacientes con diabetes. Okay. ¿Cómo una persona se da cuenta que puede estar padeciendo esta enfermedad? ¿Existen algunas señales puntuales que nos alertan? Bueno, en la mayoría de las personas en inicio la enfermedad es asintomática, por eso es importante que hagamos revisiones periódicas de nuestro estado de salud, en especial si tenemos antecedentes en la familia de diabetes, de nuestros abuelos o algún familiar con diabetes. Es importante que hagamos chequeos anuales para identificar la progresión hacia la diabetes temprano. Puede ocurrir en algunas personas ya cuando la enfermedad está un poquito avanzada y aún no se dan cuenta, aparecer síntomas como la sed excesiva o, como decimos, la polidipsia, poliuria, empiezan a orinar mucho, puede aparecer pérdida de peso, tener necesidad de comer más de lo habitual. Estos son datos que nos pueden orientar un poquito a que quizás el paciente ya está haciendo alguna descompensación aguda de la diabetes y ser el momento en que solemos hacer el diagnóstico. Okay. En el momento en que yo presento uno de estos síntomas que usted acaba de mencionar, cuando me dirijo a mi médico, ¿cuáles son esos primeros tratamientos o diagnósticos que le realizan al paciente para determinar el tipo de diabetes que tiene? Bueno, lo primero que hay que hacer es una evaluación completa, viendo los antecedentes familiares, el estado general del paciente o de la persona enferma, y luego hay laboratorios que podemos hacer, dentro de ellos una glucosa en ayunas, muy importante, que en una persona que no padece de diabetes o que no tiene ninguna de los estados prediabéticos, pues debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Ya además del azúcar en ayunas, podemos hacer estudios un poquito más complementarios que nos van a decir si hay algún riesgo de padecer diabetes, como la hemoglobina glucosilada y quizás también una glicemia después de comer o postprandial. Okay. ¿Existen pacientes más propensos que otros a padecerla en cuanto a sexo y edad? Regularmente puede verse un poquito más afectado los hombres, pero en sentido general y últimamente más en la población dominicana se está viendo que no hay diferencia. Incluso se hablaba antes de que se veían edades más maduras, pero cada vez estamos viendo personas más jóvenes padeciendo de diabetes. ¿Cómo anda República Dominicana en cuanto a la incidencia de la enfermedad? ¿Ha aumentado? Bueno, en los últimos años se ha mantenido estable la curva de incidencia y se ha situado entre un 12 a un 13.34% de la población dominicana con diabetes.
Okay. ¿Se le está prestando atención, la debida atención a esta enfermedad a través de campañas, a través de la prevención? Sí, los endocrinólogos a través de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición están haciendo un muy buen trabajo de concientización a las personas sobre diabetes. Yo creo que el paciente dominicano cada vez está más empoderado en conocer sus números en cuanto a las enfermedades, no solo la diabetes, sino todas las enfermedades cardiometabólicas, para ver cómo va su salud. Viene una generación de personas que están muy empoderadas de su estado de salud, del ejercicio, de la adecuada nutrición, y entiendo que eso pudiera ser un cambio. Pero asimismo vamos viendo también que otra parte importante de la población pues se ha quedado un poquito rezagada en cuanto a estos cambios en el estilo de vida, a su estado general de salud, que no acuden en el tiempo prudente al médico y no conocen su estado general. En el 2020 entró la pandemia a República Dominicana. ¿Cómo esto afectó a los pacientes diabéticos? En la República Dominicana no vimos tantas complicaciones porque por lo menos a nivel privado los pacientes son un poquito más educados en eso, tienen su médico de cabecera. A nivel hospitalario pudimos ver algunas complicaciones de los pacientes diabéticos, descontroles, hubo quizás en algún momento falta de acceso a los medicamentos, pero en sentido general el paciente dominicano estuvo relativamente controlado a lo que esperábamos que podía pasar. Esperábamos que hubiese un desborde de muchas enfermedades, un descontrol importante, más sin embargo no fue, gracias a Dios, lo que vivimos los médicos en sentido general. Si hoy me diagnostican con diabetes, ¿cómo va a cambiar mi estilo de vida? ¿A qué debo ajustarme? ¿Qué debo de hacer para mejorar y no entrar en complicaciones? Bueno, los pacientes deben llevar, las personas en sentido general, tengas o no tengas diabetes, nosotros debemos apostar a estilos de vida saludables. Una vez tienes diabetes, pues cobra un poquito más de importancia que lleves una dieta alta en fibra, que disminuyas el consumo de carbohidratos elaborados, de bollería, que consumas carnes magras. El paciente diabético, si está bien controlado en cuanto a su medicación, empoderado, como le digo a mis pacientes de la enfermedad, pues no debe tener mayores problemas y puede hacer una vida totalmente normal. Importantísimo el ejercicio, decía una de mis profesoras, y así le traspaso la información a mis pacientes, que el ejercicio es fundamental, y me gusta que cuando hacen ejercicio recen la frase que dice: con cada paso que doy me alejo de la diabetes. Eso es muy importante, que el paciente haga conciencia de que el ejercicio de por sí, bajar de peso, mantener un peso saludable al momento del diagnóstico o después del diagnóstico de la diabetes, pues nos puede ayudar a mejorar su condición hasta un 60%. Es dramático. Wow. ¿Cómo trata la diabetes a la población más joven, niños, adolescentes? ¿Los ataca mucho actualmente o...? Mira, ese dato no lo tengo contemplado. Las estadísticas últimas en la República Dominicana, hechas por la sociedad, están más enfocadas en el paciente adulto. Okay. Y no tenemos datos contundentes, habría que ver con la Sociedad de Pediatría, pero no tenemos datos contundentes sobre la población infantil, en verdad. Okay. ¿La diabetes puede venir acompañada de otras enfermedades? ¿Cuáles son o la puede desarrollar? Claro que sí. ¿Puede empeorar? Claro que sí, hay un tipo de diabetes, la diabetes tipo 1, donde puede venir asociada, o esto es una de las cosas que le caracteriza, que está asociada a enfermedades del sistema inmunológico. Puede venir en el contexto quizás de una enfermedad sistémica como el lupus, las artritis, reumatoideas, vitiligo, ese tipo de situaciones que suele ser por afectación del sistema inmunológico. En el contexto del paciente diabético tipo 2, donde es más una situación, por decirlo de alguna manera, adquirida ya en la edad adulta por el estilo de vida y la herencia, pues puede asociarse a daño futuro a los órganos nobles, al corazón, a los riñones, al cerebro, a los ojos, a la microcirculación y a la microvasculatura. O sea, es una enfermedad que, si no tenemos un control adecuado, nos puede dañar toda la economía, todo el cuerpo humano. Wow. ¿Existe un factor fundamental que es el que más afecta en cuanto a la diabetes?
o juegan un papel fundamental todos los factores como genética, dieta? Como te decía, es una enfermedad multifactorial, no solamente, no solo uno depende. Claro, hay personas que tienen estilos de vida muy saludables, que hacen mucho ejercicio y aún así desarrollan la enfermedad porque la carga genética suele pesar mucho. Entonces, son personas que aunque lleven un estilo de vida saludable pueden desarrollar la enfermedad, pero son los pacientes que también vamos a ver que están controlados, que no tienen mayores complicaciones, que quizás ni necesiten medicamentos en algún momento, porque solamente con llevar estilo de vida saludable pueden controlar. Ok, una persona que no se cuida, usted dice que deriva en muchísimas complicaciones. ¿En cuánto tiempo, si no me cuido, puede todo esto ocurrir? ¿1 año, 2 años? Mira, es muy variable porque el daño de la diabetes empieza a ocurrir, dice la literatura médica, incluso 7 años antes de que aparezca el diagnóstico de diabetes. Wow. O sea que en el momento que le decimos a una paciente, a una persona que es diabética, ya hay algún grado de lesión de sus órganos. Esto regularmente empieza en las situaciones que no podemos ver, en la microcirculación y en la microinervación de los mismos vasos sanguíneos de los órganos. Entonces ya cuando el paciente desarrolla de per se la diabetes, pues empezamos a ver que tiene problemitas con los riñones, que empieza a filtrar un poquito de proteínas por los riñones, que nos va hablando de que ese paciente está haciendo lesiones de los órganos ya, o empieza a tener daños a nivel cardíaco y a nivel ocular con la retinopatía diabética, que a veces son de las primeras manifestaciones en algunos pacientes que puede ocurrir. Ok, ¿cuál es el rol que tiene Hospitén Santo Domingo frente a este tipo de enfermedades? Nosotros tenemos en Hospitén la consulta de medicina interna y tenemos un equipo integral de cardiólogos, endocrinólogos. En la consulta de medicina interna hacemos el manejo integral, la prevención. Nosotros somos un centro que nos dedicamos o tratamos de enfocar al paciente mucho sobre la prevención de las enfermedades. Apostamos a que lleven estilos de vida saludables, es el mensaje que siempre transmitimos a los pacientes, y ya luego cuando tenemos el desarrollo de la enfermedad, pues disponemos de un amplio equipo de endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos que se encargan de manejar todas las posibles complicaciones o las necesidades que puede tener el paciente diabético antes incluso de que tenga las complicaciones de la diabetes. ¿Con qué regularidad debe un paciente asistir a su médico? Si no eres diabética y tienes el riesgo porque eres obesa, porque no haces ejercicio, porque tu mamá, tu papá son diabéticos, pues anualmente debes hacer un chequeo y conocer tus números, conocer tu peso, tu hemoglobina glucosilada, cómo está tu glicemia en ayunas, y luego si ya eres diabético y no estás controlado, pues el seguimiento es un poquito más riguroso, más de cerca, y ya una vez que el paciente está controlado, pues se comporta como una persona normal, y 1 o 2 veces al año que tenga una consulta, un seguimiento, sus analíticas, pues es suficiente. Así es. Doctora, para culminar, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le da a nuestros lectores y a toda nuestra población dominicana en cuanto a esta enfermedad? Bueno, lo primero, llevar estilos de vida saludables. Debemos aprender a comer. El plato de comida dominicana no es la mejor opción en cuanto a la dieta. Debemos apostar por consumir más frutas, más verduras, alimentos ricos en fibra, disminuir la ingesta de hidratos de carbonos procesados, dígase el pan, las pastas, disminuirlo lo más que podamos, y apostar a carbohidratos que vengan de los víveres, de los vegetales, de las frutas, consumir carnes magras y hacer ejercicio, sumamente importante. Con estas recomendaciones de la doctora Milagros Alcántara, despedimos a Caribe Salud. Muchísimas gracias, doctora, por su información. Gracias a ustedes. Muchas gracias.